A sus 55 años, José María Jaspic finalmente revela el nuevo amor de su vida, quien le devolvió la sonrisa cuando muchos creían que su corazón estaba cerrado para siempre. Tras su éxito y una vida llena de decisiones difíciles, se esconde una historia privada que ahora se revela. ¿Por qué eligió este momento para confesarse? ¿Qué cambió realmente en su vida? En este video descubrirás detalles sorprendentes y un amor que podría transformar su futuro. Si quieres saberlo todo hasta el final, comenta número 1 ahora y únete a nosotros. A los 55 años, José María Jaspic ha sorprendido al público al confirmar que su corazón vuelve a estar ocupado. Durante años, el actor se mantuvo reservado, esquivando preguntas sobre su vida sentimental y enfocándose únicamente en su trabajo. Hoy, con una serenidad que solo da el tiempo, decide hablar de una etapa nueva, más madura y profundamente humana. No se trata de un romance fugaz ni de una historia construida para los titulares, sino de un vínculo nacido lejos del ruido mediático, en un momento en el que Jaspic ya no buscaba nada, pero estaba listo para sentirlo todo. Fuentes cercanas aseguran que este amor llegó cuando el actor atravesaba una fase de introspección, tras años de rodajes intensos y decisiones personales complejas. El encuentro fue sencillo, casi casual, pero marcó un antes y un después. A esta edad, confiesa, ya no se ama con prisa, sino con conciencia. Lo que más valora ahora es la calma, la conversación honesta y la sensación de hogar que le ofrece esta nueva relación. Sus palabras han conmovido especialmente al público en España, donde su trayectoria es seguida con admiración. Jaspic no habla de promesas grandilocuentes, sino de pequeños gestos cotidianos que devuelven la fe en el amor. Reconoce que hubo momentos en los que pensó que la soledad sería definitiva, pero la vida le demostró que nunca es tarde para volver a empezar. Esta historia no solo revela un romance, sino una lección. El amor verdadero no entiende de edades ni de tiempos impuestos. Si te emociona esta etapa de José María Jaspic y quieres seguir descubriendo más detalles de su vida y su nuevo comienzo, apoya este video con un like y quédate con nosotros para conocer lo que aún no ha sido contado. Continuando con esa etapa de madurez y equilibrio personal, es imposible entender el presente de José María Jaspic sin regresar al momento exacto en que su nombre empezó a resonar con fuerza en la industria. A finales de los años 90, en Ciudad de México, mientras muchos actores buscaban fama inmediata, Jaspic avanzaba en silencio, aceptando papeles secundarios que pocos consideraban decisivos. Sin embargo, ya entonces había señales claras de un talento distinto. Directores y compañeros recuerdan su disciplina extrema, su obsesión por los detalles y una intensidad frente a cámara que no pasaba desapercibida. El verdadero punto de inflexión llegó a comienzos de los años 2000, cuando sus interpretaciones en cine independiente y series de televisión empezaron a llamar la atención fuera de México. Festivales en Guadalajara y San Sebastián proyectaron trabajos donde su presencia, aunque contenida, dejaba una huella profunda. No era una fama explosiva, sino un reconocimiento lento, casi subterráneo, que se consolidó con cada proyecto. Con el paso del tiempo, y especialmente tras su participación en producciones internacionales rodadas entre México, España y Estados Unidos, Jaspic dejó de ser una promesa para convertirse en una figura respetada. Hoy, al mirar atrás, salen a la luz detalles que antes parecían insignificantes: largas jornadas de preparación, renuncias personales y decisiones arriesgadas que, en su momento, nadie entendía. Esos sacrificios ocultos durante años explican por qué su éxito no fue casualidad, sino el resultado de una construcción paciente y coherente, justo en el instante en que el público finalmente supo reconocerlo. Para comprender ese ascenso construido con paciencia y silencios, es necesario retroceder aún más, hasta los primeros años de vida de José María Jaspic, cuando el éxito parecía una idea lejana. Nació a finales de los años 60 en Ciudad de México, en una época marcada por contrastes sociales profundos y cambios constantes. Su infancia no estuvo rodeada de comodidades ni de certezas. Desde muy pequeño aprendió que la estabilidad era frágil y que nada estaba garantizado, una lección que, sin saberlo, marcaría su carácter para siempre. Durante sus primeros años, la familia atravesó dificultades económicas que obligaron a frecuentes mudanzas entre distintos barrios de la capital. Cada cambio significaba dejar atrás amigos, escuelas y rutinas, creando en él una sensación temprana de desarraigo. Compañeros de infancia recuerdan a un niño reservado, observador, que hablaba poco pero parecía absorberlo todo. Mientras otros jugaban sin preocupaciones, él pasaba largos ratos escuchando conversaciones de adultos, entendiendo demasiado pronto los problemas que se intentaban ocultar. La escuela fue otro escenario complejo.
Aunque mostraba una inteligencia despierta y una sensibilidad especial, no siempre lograba encajar. Hubo periodos en los que se sintió invisible, incluso subestimado, y esas experiencias sembraron una inseguridad que lo acompañaría durante años. Sin embargo, ya entonces aparecían señales que hoy cobran otro sentido. Su facilidad para imitar voces, su gusto por contar historias y su capacidad para expresar emociones intensas sin decir una sola palabra. En la adolescencia, cuando México vivía transformaciones culturales importantes durante los años 80, Jaspic encontró refugio en el arte como una forma de escape. No fue una decisión clara ni inmediata, más bien surgió como una necesidad interior. Participó en pequeños talleres, obras escolares y actividades culturales locales, siempre sin el apoyo ni la certeza de que aquello pudiera convertirse en un camino real. En casa, la prioridad era sobrevivir, no soñar. Con el tiempo, las tensiones familiares y las limitaciones económicas lo empujaron a madurar antes de lo esperado. Hubo momentos de frustración profunda, en los que pensó abandonar cualquier aspiración artística para buscar trabajos más seguros. Sin embargo, esas mismas carencias fortalecieron su disciplina y su resistencia emocional. Mirando atrás, muchos de los rasgos que hoy definen su presencia en pantalla, la intensidad contenida, la mirada cargada de historia, la autenticidad, nacieron precisamente en esos años de carencia y lucha silenciosa. Siguiendo ese recorrido marcado por una infancia compleja y una juventud de lucha silenciosa, la vida personal de José María Jaspic se fue construyendo con la misma discreción que ha definido toda su carrera. Lejos del brillo público, su relación con la familia siempre ocupó un lugar central, incluso en los momentos en los que el trabajo lo mantenía entre rodajes y viajes constantes. Sus padres, figuras clave en su formación emocional, vivieron de cerca tanto sus dudas iniciales como sus primeros pasos en el mundo artístico. Aunque no siempre comprendieron del todo su vocación, le transmitieron valores de responsabilidad, esfuerzo y una ética del trabajo que más tarde se reflejaría en cada proyecto que aceptó. Durante los años 90, cuando aún no era un nombre reconocido, Jaspic mantenía una vida sencilla en Ciudad de México. Compartía espacios modestos, cuidaba cada gasto y regresaba siempre que podía al entorno familiar, donde encontraba una sensación de estabilidad que contrastaba con la incertidumbre de su carrera. Personas cercanas recuerdan largas conversaciones nocturnas con sus padres, en las que hablaba de miedos y expectativas, dejando ver una vulnerabilidad que jamás mostró ante las cámaras. Con el paso del tiempo y el crecimiento profesional, su vida personal entró en una etapa más compleja. Las exigencias del trabajo, especialmente a partir de los años 2000, lo obligaron a pasar temporadas prolongadas fuera de casa, rodando en distintas ciudades de México y más tarde en el extranjero. Ese ritmo tuvo un impacto directo en sus relaciones sentimentales, muchas de las cuales optó por mantener fuera del foco mediático. No fue una decisión casual, sino una forma de proteger un espacio íntimo que consideraba sagrado. En cuanto a la paternidad, Jaspic siempre ha sido extremadamente reservado. Aunque en contadas ocasiones ha dejado entrever la importancia que tienen los hijos en su vida, evita deliberadamente dar detalles. Quienes lo conocen aseguran que es un padre presente en la medida de lo posible, que prioriza momentos de calidad cuando la agenda se lo permite. Viajes discretos, celebraciones lejos de los flashes y rutinas simples forman parte de ese mundo privado que ha sabido preservar durante años. También su relación con sus padres evolucionó con el tiempo. A medida que el reconocimiento llegaba, surgió una comprensión más profunda de los sacrificios mutuos. Hubo instantes de orgullo compartido, pero también de preocupación, especialmente cuando los compromisos laborales lo alejaban durante largos periodos. Hoy, al mirar atrás, algunos gestos del pasado cobran un nuevo significado. La insistencia en mantener horarios familiares, la necesidad de volver a casa tras proyectos intensos, o su resistencia a exponer públicamente a quienes ama. Todos esos detalles, casi invisibles en su momento, revelan una vida personal construida sobre el equilibrio frágil entre la vocación artística y la necesidad constante de pertenecer a un núcleo íntimo y protector. A partir de ese delicado equilibrio entre la vida íntima y las exigencias de una carrera cada vez más internacional, la salud de José María Jaspic se convirtió con el paso de los años en una preocupación silenciosa pero constante. Durante mucho tiempo, el actor evitó hablar del tema, manteniendo ante el público una imagen de fortaleza inalterable. Sin embargo, hoy comienzan a emerger señales del desgaste físico y emocional que arrastró durante décadas de trabajo intenso, viajes continuos y una presión profesional que rara vez daba tregua.
A mediados de la década de 2010, mientras rodaba entre Ciudad de México y distintas localizaciones en Estados Unidos, personas de su entorno notaron cambios sutiles pero persistentes. Cansancio prolongado, periodos de insomnio y una necesidad creciente de aislarse tras jornadas de grabación fueron algunas de las primeras alertas. En aquel momento se interpretaron como simples consecuencias del ritmo de trabajo, pero con el tiempo esos indicios adquirieron otro significado. En entrevistas concedidas años después, Jaspic dejó entrever que hubo etapas en las que su cuerpo empezó a pasarle factura. No se trató de un episodio concreto ni de una enfermedad puntual, sino de un proceso acumulativo, largas horas de rodaje nocturno, cambios bruscos de uso horario y una disciplina autoimpuesta casi extrema afectaron su energía y su estado general. Durante un rodaje en Los Ángeles, alrededor de 2018, decidió por primera vez reducir compromisos y priorizar revisiones médicas regulares, una decisión que tomó en silencio, sin comunicados ni explicaciones públicas. Actualmente, ya en la madurez, su relación con la salud es distinta. Fuentes cercanas señalan que ha adoptado una rutina más equilibrada, combinando actividad física moderada con periodos reales de descanso, algo que antes se permitía muy pocas veces. En Ciudad de México mantiene hábitos más estables cuando no está rodando, alejándose del estrés urbano siempre que puede y buscando espacios de calma que le ayuden a recuperar energía. También el aspecto emocional ha cobrado un peso fundamental. El actor reconoce que durante años subestimó el impacto del estrés y la presión interna. Hoy presta más atención a las señales de su propio cuerpo, aprendiendo a detenerse antes de llegar al límite. Cambios que antes parecían simples caprichos. Rechazar ciertos proyectos, espaciar apariciones públicas o elegir rodajes más cortos, ahora se entienden como decisiones conscientes para proteger su bienestar integral. Aunque sigue siendo reservado y evita diagnósticos explícitos, el presente de José María Jaspic muestra a un hombre más atento a sí mismo, consciente de que la salud no es un recurso infinito. Cada pausa, cada elección medida y cada silencio prolongado revelan una etapa en la que cuidar el cuerpo y la mente se ha vuelto tan importante como cualquier papel frente a la cámara, marcando un nuevo ritmo en su vida cotidiana sin necesidad de anunciarlo abiertamente. A partir de esa nueva conciencia sobre su bienestar físico y emocional, la vida de José María Jaspic entró en una etapa de redefinición profunda, donde cada decisión comenzó a tener un peso distinto. Ya no se trataba solo de aceptar proyectos por ambición profesional, sino de entender qué lugar quería ocupar en su propia historia. Durante los últimos años, especialmente desde comienzos de la década de 2020, el actor empezó a seleccionar con mayor cuidado los papeles, los tiempos de rodaje y sobre todo los espacios entre un proyecto y otro. Esa pausa consciente reveló aspectos de su personalidad que durante mucho tiempo habían quedado ocultos tras el ritmo frenético del éxito. En Ciudad de México, donde mantiene una base estable, Jaspic recuperó rutinas que había abandonado durante años. Caminatas tempranas, encuentros discretos con amigos de toda la vida y una relación más constante con su entorno cercano, se convirtieron en pilares de su día a día. Quienes lo frecuentan notan un cambio en su forma de hablar, más reflexiva, menos urgente. Incluso en reuniones profesionales, su actitud es distinta. Escucha más de lo que habla, observa, y decide sin prisa algo impensable en etapas anteriores de su carrera. Mirando hacia atrás, comienzan a encajar piezas que antes parecían aisladas. Aquella reserva extrema, su tendencia a desaparecer de la vida pública entre proyectos o su negativa recurrente a exponer detalles personales no eran simples rasgos de carácter, sino mecanismos de protección construidos a lo largo de una vida marcada por la inestabilidad temprana y la presión constante. Hoy, esas señales se leen como advertencias silenciosas de alguien que siempre supo que el precio del éxito podía ser alto. En lo profesional, su trayectoria sigue siendo activa, pero con otro ritmo. Rodajes más breves, localizaciones elegidas estratégicamente y colaboraciones con equipos que respetan sus tiempos forman parte de esta nueva etapa. En España, donde ha trabajado en varias ocasiones, mantiene vínculos sólidos con productores y directores que valoran no solo su talento, sino su ética y su profundidad humana. Es allí donde, lejos del ruido mediático, ha encontrado espacios creativos que le permiten explorar personajes complejos sin sacrificar su equilibrio personal. La vida para Jaspic parece haberse transformado en una suma de elecciones conscientes. Cada viaje, cada proyecto y cada silencio dicen tanto como sus palabras. Sin grandes anuncios ni declaraciones definitivas, su historia continúa desplegándose con una coherencia que solo ahora se vuelve evidente. Todo lo vivido, la infancia difícil, el ascenso lento, la fama contenida, la reserva emocional y la reciente apertura afectiva, forma parte de un mismo recorrido, todavía en movimiento, todavía escribiéndose día a día, sin necesidad de cerrar el capítulo.
Desde esa etapa de introspección y elecciones más conscientes, la vida de José María Jaspic continuó desarrollándose de una manera menos visible, pero no menos intensa. A lo largo de los últimos años, especialmente tras 2021, su rutina se volvió más nómada por decisión propia. Alterna temporadas en Ciudad de México con estancias prolongadas en España y Estados Unidos, no solo por trabajo, sino por una necesidad personal de cambio de ritmo y perspectiva. En Madrid, por ejemplo, se le ha visto frecuentando cafés discretos en barrios alejados de los circuitos turísticos, lugares donde puede pasar desapercibido y observar sin ser observado, algo que siempre ha valorado profundamente. Este periodo también ha servido para reinterpretar episodios pasados que en su momento quedaron sin explicación. Antiguos colaboradores recuerdan que, incluso en los años de mayor proyección internacional, Jaspic rechazó proyectos aparentemente perfectos, por razones que nunca explicó públicamente. Hoy, esas decisiones se entienden como una forma temprana de resistencia a un modelo de éxito que no encajaba del todo con su manera de entender la vida. Ya entonces mostraba una necesidad de control sobre su tiempo y su energía, aunque no supiera aún cómo verbalizarlo. En lo personal, su círculo se ha reducido de forma deliberada. Mantiene relaciones sólidas con amistades de décadas, muchas de ellas ajenas al mundo del espectáculo, personas que lo conocieron antes de que su nombre apareciera en carteles y plataformas internacionales. Es con ellos con quienes se permite hablar del pasado sin filtros, recordando etapas duras, fracasos silenciosos y miedos que nunca salieron a la luz. Estos encuentros, a menudo en espacios privados o durante viajes cortos, funcionan como anclas emocionales en una vida marcada por el movimiento constante. A nivel interior, Jaspic ha atravesado un proceso de reconciliación consigo mismo. Reconoce en conversaciones privadas que durante años vivió dividido entre la ambición profesional y una sensación persistente de vacío. Esa dualidad explica muchos de sus silencios públicos y su distancia con los focos. Hoy, sin renunciar a su vocación, parece haber encontrado una forma más honesta de habitar su propia historia, aceptando contradicciones y límites que antes intentaba ocultar. También ha cambiado su relación con el tiempo. Donde antes todo era urgencia y planificación a largo plazo, ahora predomina el presente. Elige proyectos que le permitan volver a casa, detenerse, respirar. Viajes que antes encadenaba sin pausa ahora están separados por periodos de descanso real. Este cambio, casi imperceptible desde fuera, ha tenido un impacto profundo en su forma de vivir, devolviéndole una sensación de control que había perdido sin darse cuenta. Así, la vida de José María Jaspic continúa avanzando sin grandes declaraciones ni puntos finales. Cada etapa se enlaza con la anterior de manera silenciosa, revelando poco a poco que su historia no es la de un éxito repentino, sino la de una construcción lenta, llena de renuncias, intuiciones y decisiones que solo ahora empiezan a comprenderse en toda su dimensión. En esa continuidad silenciosa que ha marcado su trayectoria reciente, la vida de José María Jaspic se ha ido definiendo por capas, como si cada año añadiera un matiz distinto a una identidad en permanente construcción. A partir de 2022, tras un periodo de menor exposición pública, comenzó a reencontrarse con espacios y personas que habían quedado relegados por el ritmo de décadas anteriores. En Ciudad de México retomó costumbres casi olvidadas. Volver a ciertos barrios donde había vivido de joven. Caminar sin rumbo por colonias que guardaban recuerdos de inicios inciertos y sentarse en lugares donde nadie esperaba verlo. Esos gestos, aparentemente simples, funcionaron como una forma de reconciliación con su propia historia. Durante ese tiempo, antiguos episodios de su carrera empezaron a cobrar un nuevo sentido. Proyectos que en su momento parecieron elecciones arriesgadas o incluso errores estratégicos, revelan hoy una coherencia interna. A finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando aún no existía la proyección internacional que llegaría después, Jaspic apostó por trabajos que le permitían explorar registros emocionales complejos, aunque no garantizaran visibilidad inmediata. Aquellas decisiones, tomadas en escenarios pequeños y con recursos limitados, sentaron las bases de un estilo interpretativo que más tarde sería reconocido como una de sus señas de identidad. Con el paso del tiempo, y especialmente tras consolidarse en producciones de mayor alcance, el actor comenzó a experimentar una relación ambivalente con el éxito. En entrevistas pasadas, hoy revisitadas con otra lectura, ya se percibían signos de incomodidad ante la fama entendida como exposición constante. Comentarios breves, evasivas y silencios prolongados eran indicios de una tensión interna entre la necesidad de reconocimiento y el deseo de preservar una vida propia. Esos signos, en su momento interpretados como simple reserva, aparecen ahora como señales tempranas de un desgaste que tardaría años en hacerse evidente. En el plano cotidiano, su vida se volvió una sucesión de equilibrios frágiles.
Temporadas de intensa actividad creativa se alternaban con retiradas discretas, a veces incomprendidas por el entorno profesional. En España, donde pasó largas estancias por motivos de trabajo, aprendió a valorar otro ritmo, otra manera de relacionarse con el tiempo. Ciudades como Madrid o Barcelona ofrecieron un anonimato relativo que contrastaba con la atención constante en otros contextos, permitiéndole observarse desde fuera y replantear prioridades. A nivel interno comenzó un proceso de revisión profunda. Conversaciones con personas de confianza, muchas de ellas alejadas del mundo del espectáculo, le ayudaron a poner palabras a sensaciones que había acumulado durante años. Surgieron reflexiones sobre el sentido del trabajo, el precio de la entrega total y la necesidad de aceptar límites. No fue un camino lineal ni exento de dudas, pero marcó un punto de inflexión en su manera de habitar la vida. Este periodo también estuvo atravesado por una mirada más honesta hacia el pasado. Recuerdos de la infancia, de la juventud marcada por la incertidumbre económica y de los primeros años de carrera reaparecieron con fuerza. Situaciones que entonces parecían normales revelaron a la distancia el peso emocional que habían tenido. Esa revisión no buscaba ajustar cuentas, sino comprender cómo cada etapa había moldeado su forma de estar en el mundo. Así, la vida de José María Jaspic sigue desplegándose como una narración abierta, en la que cada experiencia dialoga con las anteriores. No hay rupturas abruptas ni giros espectaculares, sino una continuidad hecha de pequeñas decisiones, silencios elocuentes y una atención creciente a lo esencial. Su historia avanza sin proclamaciones finales, dejando entrever que todavía quedan capítulos por escribirse, unidos por el mismo hilo de coherencia que, durante años, solo ahora empieza a hacerse visible. Siguiendo ese hilo de continuidad marcado por la introspección y la coherencia vital, la vida de José María Jaspic entró en una fase donde el pasado y el presente comenzaron a dialogar de forma más directa. A partir de 2023, mientras alternaba proyectos entre México y el extranjero, el actor empezó a conceder un nuevo valor a los espacios intermedios, los tiempos muertos entre rodajes, los trayectos solitarios, las estancias prolongadas en un mismo lugar. En Ciudad de México, regresó con mayor frecuencia a zonas vinculadas a sus primeros años profesionales, no por nostalgia, sino por una necesidad casi inconsciente de cerrar círculos abiertos. Durante esos periodos salieron a la superficie recuerdos y decisiones que durante años había relegado. Antiguos compañeros de trabajo recuerdan que, incluso en momentos de máximo reconocimiento, Jaspic mostraba una extraña incomodidad con la idea de haber llegado. Nunca habló de metas alcanzadas, sino de procesos inacabados. Hoy, esa actitud se entiende como una resistencia temprana a definirse únicamente por el éxito externo. Ya entonces evitaba instalarse en certezas, prefiriendo un estado de búsqueda constante, aunque eso implicara renunciar a caminos más previsibles. Su relación con el trabajo también se transformó de manera sutil pero profunda. Lejos de retirarse, empezó a involucrarse de otra forma en los proyectos, conversaciones más largas con directores, interés genuino por el contexto humano de los personajes y una mayor atención a las historias que se contaban detrás de cámara. En algunos rodajes recientes, especialmente en producciones realizadas en España, quienes compartieron set con él notaron una presencia más serena, menos obsesionada con el resultado y más conectada con el proceso creativo. Paralelamente, su vida cotidiana adquirió una estructura distinta. El orden que antes se imponía por necesidad pasó a ser una elección consciente. Rutinas simples, horarios más estables y una relación más directa con su entorno inmediato se volvieron esenciales. Personas cercanas señalan que empezó a decir no, con mayor claridad, algo que durante años le costó profundamente. Esa capacidad de poner límites reveló una evolución interna que no se anunció públicamente, pero que marcó un cambio decisivo en su forma de vivir. También hubo una relectura del silencio. Durante mucho tiempo, su reserva fue interpretada como distancia o frialdad. Hoy, a la luz de lo vivido, ese silencio aparece como una estrategia de supervivencia emocional. No hablar, no exponerse, no explicar cada decisión eran maneras de conservar un espacio propio en un entorno que constantemente exigía definiciones. Esa elección, que en su momento generó incomprensión, se revela ahora como una de las claves de su resistencia a lo largo del tiempo.
En esta etapa, la vida de José María Jaspic se presenta como una suma de capas superpuestas, donde cada experiencia anterior encuentra un nuevo lugar. Nada parece borrarse, pero todo se resignifica. La infancia marcada por la inestabilidad, los años de formación silenciosa, el ascenso sin estridencias, la fama contenida y la madurez reflexiva conviven en un mismo relato que sigue avanzando sin necesidad de conclusiones. Su historia continúa abierta, sostenida por una conciencia cada vez más clara de quién es y de cómo quiere seguir transitando su propio camino. En la prolongación natural de ese proceso de madurez silenciosa, la vida de José María Jaspic siguió tomando forma a través de experiencias menos visibles pero profundamente decisivas. Entre finales de 2023 y 2024, mientras el panorama audiovisual atravesaba cambios importantes, el actor optó por una presencia selectiva, casi estratégica. No desapareció, pero tampoco se dejó arrastrar por la dinámica acelerada del medio. Eligió proyectos que le permitieran permanecer más tiempo en un mismo lugar, evitando desplazamientos innecesarios y apostando por una estabilidad que durante años le había resultado inalcanzable. En Ciudad de México, volvió a frecuentar espacios culturales vinculados a sus inicios, como pequeños teatros y centros de formación artística, donde había pasado horas observando, aprendiendo, dudando. Allí, lejos de cámaras y titulares, se reencontró con una versión más joven de sí mismo, aquella que todavía no sabía si el esfuerzo tendría recompensa. Ese reencuentro no fue melancólico, sino revelador. Le permitió comprender que muchas de sus decisiones actuales estaban directamente conectadas con intuiciones que ya existían desde el principio. Durante este periodo, algunas personas de su entorno comenzaron a notar una apertura gradual, casi imperceptible. Sin grandes confesiones, empezó a compartir recuerdos, anécdotas y reflexiones que durante años había guardado. Episodios de frustración temprana, rechazos profesionales y momentos de duda profunda salieron a la luz en conversaciones privadas, mostrando una vulnerabilidad que contrasta con la imagen sólida que proyecta en pantalla. Estos relatos ayudan a entender mejor la constancia que ha definido su trayectoria y la paciencia con la que ha sabido atravesar etapas de incertidumbre. También su relación con el paso del tiempo cambió de manera significativa. Si antes cada año parecía medirse en función de logros profesionales, ahora el tiempo se organiza alrededor de experiencias vitales más amplias, estancias prolongadas en un mismo lugar. Rutinas que se repiten sin urgencia y una mayor atención a los pequeños detalles cotidianos forman parte de este nuevo ritmo. En España, donde pasó varios meses por motivos de trabajo y descanso, encontró una atmósfera que favorecía esa desaceleración, permitiéndole observar su propia vida con una distancia saludable. En lo interno, este periodo estuvo marcado por una aceptación progresiva de sus propias contradicciones. Jaspic comenzó a reconocer que su carácter reservado no era solo una elección, sino también una respuesta a años de exposición controlada y expectativas externas. Entender esto le permitió dejar de exigirse explicaciones constantes y aceptar que no todo necesita ser compartido ni comprendido por los demás. Esa aceptación trajo consigo una sensación de alivio que se refleja en su forma actual de estar en el mundo. Al mismo tiempo, la memoria siguió jugando un papel central. Recuerdos de etapas anteriores reaparecieron sin avisar, a veces ligados a lugares concretos, otras a personas que ya no forman parte de su vida cotidiana. Lejos de intentar apartarlos, comenzó a integrarlos como parte de un relato más amplio. Comprendió que cada fase, incluso las más difíciles, había contribuido a construir la mirada con la que hoy observa su presente. Así, la vida de José María Jaspic continúa desarrollándose como un proceso abierto, en constante ajuste. No hay rupturas drásticas ni giros espectaculares, sino una sucesión de elecciones conscientes que dialogan con todo lo vivido. Cada etapa se apoya en la anterior, revelando una coherencia que solo se percibe con el paso del tiempo. Su historia sigue avanzando, sin necesidad de cerrarse, sostenida por una comprensión cada vez más profunda de sí mismo y del camino recorrido. En esa línea de continuidad marcada por una calma cada vez más consciente, la vida de José María Jaspic siguió desplegándose a través de decisiones aparentemente pequeñas, pero cargadas de significado. A lo largo de 2024, mientras alternaba compromisos profesionales con largos periodos de pausa voluntaria, el actor comenzó a mostrar una relación distinta con su propio pasado. No se trataba de revisitarlo con nostalgia, sino de observarlo con una lucidez que antes no se había permitido. En estancias prolongadas en Ciudad de México, volvió a recorrer rutas cotidianas de otras épocas, calles que habían sido testigo de sus primeras dudas, de sus primeros intentos por abrirse caminos sin garantías.
Durante esos recorridos surgieron recuerdos asociados a momentos clave que en su día pasaron desapercibidos, decisiones tomadas casi por intuición, encuentros fortuitos con personas que influyeron más de lo que entonces imaginaba y silencios que marcaron rumbos enteros. Hoy, esas señales tempranas aparecen como advertencias internas, como si desde muy pronto hubiera intuido la necesidad de protegerse de un entorno que exige exposición constante. Esa intuición, aunque no siempre comprendida, fue moldeando su manera de estar en el mundo. En paralelo, su relación con el trabajo siguió evolucionando. Sin abandonar la interpretación, comenzó a interesarse más por los procesos previos y posteriores al rodaje. Lecturas prolongadas de guiones, conversaciones profundas sobre los personajes y una atención especial al contexto humano de cada historia ocuparon un lugar central. En proyectos desarrollados entre México y España, se le vio involucrado de una forma más reflexiva, menos impulsada por la urgencia y más por el sentido que cada experiencia podía aportar a su recorrido vital. Fuera del ámbito profesional, su vida cotidiana adquirió una estructura más orgánica, no impuesta por agendas externas, sino construida desde una escucha más atenta de sus propias necesidades. El descanso dejó de ser una concesión para convertirse en una prioridad. Este cambio permitió que aspectos de